Ah. Hola a todos, estamos en un shiur por Tisha B'Av. En la época de Napoleón, en París, de 1797, París, Napoleón andaba dando vuelta con su carruaje por las calles de la ciudad cuando de repente escucha un llanto proveniente de un edificio. Le pregunta a sus soldados, ¿qué es ese edificio? ¿Quién está llorando? Le dicen, esa es la sinagoga, está llorando, toda la gente en la sinagoga está llorando. Le dicen, ¿por qué está llorando? Le contestan, porque se destruyó el Bet HaMikdash. Dice Napoleón, yo no me enteré, ¿cómo puede ser? Le dicen, no pasó ahora, pasó hace 1700 años atrás. En ese momento Napoleón se queda súper sorprendido y dice, ¿cómo? Hace 1700 años atrás y todavía el pueblo de Israel sigue lamentándose por la destrucción del Bet HaMikdash. Seguro que se va a terminar construyendo. Cuando un pueblo tiene una idea, cuando un pueblo tiene unas ganas, un deseo tan fuerte, tan ferviente, esto va a terminar convirtiéndose. Nosotros todos los años lloramos, nos lamentamos en Tisha B'Av por el Bet HaMikdash y tenemos la esperanza, es un llanto de esperanza de que el Bet HaMikdash Be'ezrat Hashem se termine construyendo. Voy a dar una pequeña charla acerca de lo que es este día de Tisha B'Av. La Gemara, el Talmud, nos cuenta que el primer Bet HaMikdash fue destruido en una época donde se transgredieron 3 pecados súper graves. El primer pecado era la idolatría, el pueblo de Israel hacía idolatría, Avodat Zará. Aparte, el pueblo de Israel hacía Gilui Arayot, que era relaciones prohibidas. Y por último, el pueblo de Israel también hacía Shefihut Damim, que es asesinato, ni más ni menos. Cuando Dios vio que el pueblo de Israel hacía estos 3 pecados, decretó que se destruya el primer Bet HaMikdash, primer templo. Pasaron 70 años de exilio, el pueblo de Israel volvió a su tierra y se volvió a construir el segundo Bet HaMikdash, que duró 420 años. Este segundo Bet HaMikdash también se destruyó al final. ¿Por qué se destruyó? Dice la Gemara, porque el pueblo de Israel hacía Sinat Hinam, tenía odio gratuito. O sea, el pueblo no se llevaba bien con los demás, entre uno y el otro se odiaban, sin un motivo real. Eso fue lo que causó la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Pregunta la Gemara, no entiendo. ¿Cuál es peor? ¿El pecado de Sinat Hinam, el último, o los primeros 3? Dice la Gemara, fíjate que el pecado del odio es peor, porque después de 70 años se construyó el primer Bet HaMikdash. En cambio, después del segundo Bet HaMikdash que fue destruido, no se construyó hasta hoy en día, más de 1900 años. Acá hay una pregunta para hacer. Nosotros sabemos que estos 3 pecados que se hacían en el primer Bet HaMikdash eran súper graves, a tal punto que si obligan a una persona a hacer uno de estos 3 pecados, debe dar su vida y no hacerlos. Si le obligan a una persona a asesinar o te matamos a vos, se tiene que dejar morir y no matar a los demás. Entonces, ¿por qué la gravedad del odio? Está bien, no me llevo bien con los demás, odio a todo el mundo, pero eso es tan fuerte, un motivo tan grande como para destruir el Bet HaMikdash que hasta hoy en día no se construya. Suena demasiado, ¿no? Una segunda pregunta. Estos 3 pecados que nombramos antes nos enseñan nuestros sabios que son la base, la raíz de todos los pecados que existen. ¿Vieron cómo existe la impresora
tres colores, amarillo, azul y rojo, o bueno, con sus nombres más perfectos, Magneto, creo, si me acuerdo bien, el amarillo, y Cien o algo así, el azul. Bueno, así los tres pecados capitales son iguales. De estos tres salen todos los pecados que existen. Así como de estos tres colores en la impresora salen todos los colores que existen. Y esto es muy interesante porque nosotros sabemos que hay tres clases de pecados que existen. Existe uno entre yo y Dios. Ben Adam, la Macom. Existe un segundo pecado que es Ben Adam, la Javeró, entre una persona y su compañero. Y existe un tercer clase de pecado que es entre una persona y él mismo. Fíjense esto. El pecado de idolatría representa todos los pecados que existen entre una persona y Dios, porque hace idolatría, se aleja de Dios. El pecado de asesinato tiene que ver con una persona y su compañero. Odia al otro hasta el punto que lo mata. Y el pecado de relaciones prohibidas, que es placeres mundanos, tiene que ver entre una persona y él mismo. Su trabajo personal para no dejarse arrastrar por los deseos. Hubo tres generaciones en los comienzos de los días, en el Humash Bereshit. El diluvio, como todos recordamos, fue causado por los placeres que la gente quería hacer. La generación de la Torre de Babel fue dispersada por el pecado de idolatría que querían hacer, ir en contra de Dios en la Torre de Babel. Y la ciudad de Sodoma y Gomorra, Sedom y Amorá, fue lo que tiene que ver entre una persona y el compañero, ¿no? Porque eso es lo que ellos hacían de mal con los compañeros. Entonces, si decimos que estos tres pecados capitales son los más graves que existen y por eso de ellos se derivan todos los pecados, ¿cómo puede ser entonces que el primer templo todavía Hashem, Dios, posaba su santidad, su Shejiná, en el Bet HaMikdash? A tal punto era la santidad que no habían pájaros que revoloteaban encima. En cambio, en el segundo Bet HaMikdash sí ocurría eso. Y tenían que poner unas protecciones para que no aniden los pájaros arriba en el techo. ¿Cómo puede ser? El primer Bet HaMikdash con todos los pecados, todos, porque tenés la impresora, tenés todos los pecados. Igual Hashem estaba cerca del pueblo. En el segundo Bet HaMikdash, el odio. Y está escrito que el segundo Bet HaMikdash hacían todos los preceptos, todas las mitzvot las cumplían. ¿Cómo puede ser entonces que el segundo Bet HaMikdash estaba mucho más bajo el nivel que el primer Bet HaMikdash? Hasta acá la pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Dice el Shira Shirim, el cantar de los cantares. No me vean a mí que yo estoy oscura, pues me ha quemado el sol. Explican los Jajamim. Esto hace alusión al pueblo de Israel cuando tiene pecados. Es verdad, parece que estamos oscurísimos, negros, pero hay que saber que es una oscuridad externa. Si una persona se limpia un poco, hace teshuvá, se arrepiente de sus pecados, enseguida vuelve a lucir su blancura. O sea, el pueblo de Israel en su interior tiene una neyamá pura, limpia. Otro ejemplo nos dan nuestros sabios. Había un señor peludo, vieron como Esav nació lleno de pelos, y otro pelado, quizás como Jacob, que era mucho más liso. Caminan por el camino y de repente hay un viento que arrastra un montón de pelusas y un montón de paja, pedacitos chiquitos, aserrín, y le vuela en la cara a los dos. El peludo tiene que empezar a sacudirse y a sacar cada basurita de su pelo.
En cambio, el que es pelado se sacude un poco la cabeza y ya se salen todos los basuras. El pueblo de Israel es como esta persona. Se sacuden un poco y listo, pueden avanzar. Hacen teshuvá, se arrepienten de sus pecados y continúan bien. O sea, es verdad que los pecados son terribles. Es verdad que los pecados provocan una diferencia entre la persona y Hashem. Nos ponen una muralla de pecados. En cambio, a pesar de esta gruesa pared que nos divide entre nosotros y Dios por nuestros pecados, podés solucionar. No llega a perjudicar tu alma. ¿Y saben por qué esto? ¿Saben por qué? ¿De dónde adquirimos esa protección absoluta para que ningún pecado pueda introducirse en nuestra esencia, en lo más fondo de nuestra esencia? Eso lo adquirimos en el momento del monte de Sinai. Cuando Hashem nos dijo a nosotros, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Hashem tu Dios, yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Mitzrayim. En ese momento nuestras almas se impregnaron de fe en Dios. Y cuando Hashem nos dijo, no vas a tener otros dioses aparte de mí, también en ese momento todos nuestros deseos o todas nuestras ilusiones de creer en idolatría, en otros dioses, se nos borró totalmente. Y si un judío hace idolatría es porque está buscando algo más, está buscando permitirse algún deseo, por eso se aleja de Hashem. Pero en la esencia todo yehudí, en el momento de Matán Torah, de la entrega de la Torah, adquirimos en nuestros corazones esta esencia pura que nada, ningún pecado puede penetrar. Tenemos una barrera, una protección absoluta. Por eso en el primer Betamikdash, externamente estaban mal, pero internamente en el corazón eran puros y pulcros. En cambio, en el segundo Betamikdash, era diferente. Fíjense lo siguiente, cuando Dios, Hashem nos entregó la Torá en el monte de Sinai, nos dijo, ustedes son mi pueblo. El pueblo de Israel en ese momento estaban unidos, que Ish Echad Belev Echad, dice el Pasuk. Todos como un solo hombre, un solo corazón. Ustedes saben a quién Hashem le dijo, ustedes son mi pueblo, yo soy tu Dios y no tendrás otros dioses. ¿Y saben a quién le penetró eso? Al pueblo de Israel en general, cuando eran parte, cuando eran una unión, cuando eran un grupo, cuando todo el pueblo de Israel era parte del pueblo de Israel. En cambio, cuando una persona empieza a tener odio a los demás, ¿qué es ese odio? Ese odio, ¿saben lo que es? Es salir de ser parte. Ese odio es salir de esa unión que une el pueblo. Cuando una persona deja de ser parte del pueblo de Israel, pierde esa protección divina de que los pecados no penetren más allá y puedan llegar a manchar la esencia del ser humano. Cuando el pueblo de Israel, el segundo Betamikdash, no tenía unión, se odiaban mutuamente, cualquier pecado penetraba. Penetraba y provocaba que no tengan esa protección del público, del general, del grupo. Y eso es lo que provocó la destrucción del segundo Betamikdash. Y hasta hoy en día, si sufrimos, a pesar que externamente podemos cumplir mucho más preceptos en mitzvot que antes, pero estamos externos, ya no somos parte de ese grupo elegido y eso es lo que provoca que los pecados tengan mucho más efecto y hasta hoy en día nos perjudique. Por eso la solución hoy en día es unir, entrar y ser parte del pueblo de Israel y en ese momento tener la protección divina, hacer teshuvá y venga el Mashiach pronto. Se construye el Beit HaMikdash. Le voy a dar este ejemplo nada más, este ejemplo para que entendamos el concepto.
En el cuerpo humano uno tiene una mano derecha y una mano izquierda. Imagínense que en algún momento uno sin querer golpea a su mano contraria. ¿Acaso la otra mano va a agarrar, le va a pegar de vuelta a la mano a la otra mano que le pegó? Por supuesto que no. ¿Por qué no? Y porque son una sola cosa, son un solo cuerpo. No existe pegarse una mano a la otra. Porque somos una sola cosa, no tiene sentido, no son dos cosas. ¿Sabes cuándo no se puede golpear? Cuando son dos. ¿Cuándo una persona puede odiar a la otra persona? ¿Sabes cuándo? Cuando sos dos. Cuando sos uno, no existe el odio. Y este es nuestro trabajo, fomentar la unión. La unión es uno. Uno es yo con mi compañero Yehudí, soy una persona sola, somos uno, no somos dos. Cuando logramos eso, Hashem nos va a mandar pronto el Mashiach. Que Hashem nos ayude a realmente trabajar este punto, ser uno, unificarnos y sufrir cuando sufre el pueblo de Israel, estar feliz cuando son felices, siempre ser parte de la comunidad del pueblo y de esta manera que Hashem nos mande pronto al Mashiach Tzidkenu Bimnavia Menum. Que Hashem pronto nos haga ver al Mashiach y siempre estar unidos.